Por cuanto Él es santo, nosotros debemos también ser santos. Y santos en toda nuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué es necesario eso? Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Sin santidad es imposible experimentar una verdadera coinonía y una verdadera relación con nuestro Padre Celestial. Los caminos del Señor son perfectos, los caminos del Señor son caminos de santidad. Y bienaventurados son todos aquellos que aprenden a guardar sus vestiduras en todo tiempo y en todo lugar. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo es el que vuelve. Y la iglesia tiene que ser santa. Si la primicia, Jesús, es santo, todo lo demás frutos tienen que ser también santos. Porque como vuelvo a decirle, sin santidad nadie puede ver a Dios. No lo puedes ver manifestado en la forma en que Él anhela manifestarse en tu vida. Dice que Él tiene un pensamiento de paz y de bienestar para con cada uno de nosotros. Pero esa paz y ese bienestar está condicionada a nuestra obediencia. Está condicionado a nuestros caminos de santidad. Por eso es importante siempre reflexionar sobre nuestros caminos. ¿Por dónde camino? ¿Por dónde transito? ¿Por dónde he caminado o por dónde he transitado todos estos tiempos en este año 2024? ¿Y cuánto verdaderamente mis ojos han podido ver a este Dios grande, fuerte y maravilloso que cada uno de nosotros tenemos? Es el deseo del Papá que tú disfrutes una vida plena, una vida abundante, aquí y allá, la vida eterna junto con Él, donde allí ya no habrá más lloro, no habrá más enfermedades, no habrá más dolencia, pero debes acostumbrarte a vivir una vida plena aquí. Debes aprender a vivir una mejor calidad de vida aquí, en la tierra, porque esa calidad de vida es la que te permite a ti dar testimonio a la gente, que a pesar de que muchas veces las cosas no son como tú quieres o como anhelas, tú puedes permanecer firme en la fe que un día te ha sido dada, porque crees que aquel que prometió va a cumplir con cada una de las promesas que le hizo a tu vida, más tarde o más temprano. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Amén. Sin santidad. Dale un fuerte aplauso a ese Dios santo, 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 santo. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, chicos. Gracias. Ir por el camino correcto o tomar las decisiones correctas dependen muchas veces de las opciones que a diario se nos presentan en la vida. Muchas de las cosas buenas o malas que nos suceden a nosotros están de alguna manera relacionados a las decisiones que nosotros tomamos aquí en la tierra. La promesa es fiel, la palabra es verdadera. Cielo y tierra puede pasar, pero su palabra permanece inmutable para siempre. Lo que Dios dijo
tanto en abundancia para tu vida como en disciplina para tu vida, se va a cumplir. Porque en Él no hay mudanza, no hay variación, no hay cambio. Entonces, cada uno de nosotros en la vida tenemos que aprender a caminar por el camino correcto y a tomar las decisiones correctas. ¿Para qué? Para que todas las promesas de Dios que son en Cristo Jesús, sí y amén, se cumplan en nuestras vidas. Y el gozo que viene de poder recibir y vivir la bendición de esa promesa es la que nos permite a nosotros continuar en el camino de la vida. No estamos solos, Dios está con nosotros. Él camina a nuestro lado. Pero Él no va a intervenir en tus decisiones y en el camino que tú debes de transitar. Él siempre te va a dar la opción a que tú elijas. A que tú elijas. Porque hasta ese grado de libertad nosotros tenemos en Cristo Jesús. La libertad para poder escoger en cada momento qué camino caminar, qué decisiones tomar. Muchas veces las circunstancias de la vida, las situaciones apremiantes nos urgen a movernos en determinadas direcciones o a tomar determinadas decisiones. Pero recuerde siempre que urgente no es lo mismo que importante. Recuerde siempre eso en su caminar diario. Cuando usted tenga que enfrentar sus desiertos, usted tenga que enfrentar sus murallas, cuando usted tenga que luchar sus luchas cotidianas, lo urgente no es lo mismo que lo importante. Y algo que realza la importancia para el Señor en cuanto a las cosas que nosotros debemos decidir todos los días de nuestra vida, es como Él lo dice en el Evangelio de San Mateo: busca primero el reino de Dios, su perfecta justicia, y todo lo demás te será añadido. Me será añadido para el alma, habrá añadiduras para mi cuerpo, habrá añadiduras para mi familia, habrá añadiduras para lo económico. Todas las añadiduras vendrán. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que es importante en nuestra vida, cada día buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando uno busca un reino, uno se da cuenta de que en ese reino hay un trono que no está vacío. ¿Me escuchó? Hay un trono que no está vacío. Hay un trono que no está carente de autoridad. Hay un trono que no está carente de poder. Hay un trono donde está sentado nuestro Padre Celestial, el Dios creador de los cielos y de la tierra, quien gobierna con su justicia sobre toda la creación. Y cuando yo llego ante ese trono de la gracia para hallar el oportuno socorro para mi vida, me doy cuenta de que hay un rey que ha establecido normas, principios, que bien hacemos nosotros en observarlas, en obedecerlas, en practicarlas. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en esta vida. Porque ese es el secreto. Si tú haces bienes, vendrán bienes sobre tu vida. Lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar. Pero también siempre tienes que estar atento, porque a veces lo que el mundo y nuestras emociones y sentimientos presentan como correcto,
está lleno de un relativismo moral, de prejuicio, de subjetividades, que muchas veces son solo excusas para justificar actos que no honran a Dios y que a la larga nos terminan perjudicando. Muchas veces el camino a transitar, las decisiones a tomar, están mezcladas con cierto relativismo moral. Pero yo quiero decirle algo. La palabra del Señor es absoluta. La palabra del Señor es blanco o es negro. La palabra del Señor es vida o es muerte. En la palabra del Señor no hay grises, no hay intermedios, no hay un relativismo. No deja nada librado al azar, ni a la emoción, ni al pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él, siendo el Dios creador de los cielos y de la tierra, siendo omnisciente y siendo omnipresente y omnipotente, Él ya ha determinado el curso de acción de nuestras vidas y qué es lo que a cada uno de nosotros nos conviene hacer aquí en la tierra. Por eso constantemente nosotros debemos considerar nuestros caminos para saber si estamos caminando en el camino correcto. O como dijo el Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, que sabe diferenciar cuál es el camino que lo aleja de Dios, que sabe diferenciar cuál es el camino que lo lleva, ¿no es cierto?, a un lugar que no corresponde en el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Fíjense en lo que dice el Salmo 119. Salmo 119. Verso 59. Mis hermanos, no basta solamente con conocer las Escrituras. No basta solamente con estudiar las Escrituras, leer las Escrituras. Es necesario que cada uno de nosotros a diario podamos vivir la palabra del Señor con convicciones. Convicciones que nos hacen una protocultura o contracultura, que nos hacen vivir, nos hacen pensar, nos hacen sentir, nos hacen actuar de una forma totalmente diferente a lo que el mundo ve, a lo que el mundo piensa, a lo que el mundo siente. Porque precisamente nosotros no somos de este mundo. Todos aquellos que han creído en Jesús como Señor de su vida ya no pertenecen a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros y vamos en busca de la ciudad celestial. Y vamos en busca del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que pronto vendrá a encontrarse con su amada, con su iglesia. Por eso es importante que cada día de tu vida tú vivas la palabra del Señor con convicción. Por eso el apóstol dijo: al que duda le es pecado. Cuando tú no vives la palabra con convicción, entras en una dimensión de dudas. Y esas dudas lamentablemente te alejan del blanco, te alejan del propósito de Dios para tu vida. Por eso el Salmo 119, el salmista dice, verso 59, consideré ¿qué?
mis caminos. Consideré mi caminar, consideré mi historia de vida, consideré todo lo que hice, todo lo que hablé, todo lo que pensé, todo lo que sentí. Consideré todo lo que actué hasta el día de hoy. ¿Y lo consideró en base a qué? En base a lo que la palabra del Señor dice para su vida. La palabra considerar es pensar sobre algo analizándolo con atención. Me he sentado a reflexionar sobre la manera de pensar, sobre la manera de hablar, sobre la manera de vivir, sobre la manera de actuar que he venido desarrollando durante todo este tiempo. Pero no lo hago de una manera apresurada, sino de una manera consciente. ¿Por qué? Porque en el considerar algo implica o significa que existe otra opción que puede mejorar o potenciar lo que yo he venido viviendo hasta el día de hoy. Quiere decir que hay otra oportunidad, que hay otra posibilidad, que hay otro parámetro, que hay otra medida, que hay otra vara que yo puedo considerar y puedo comparar con lo que yo vine haciendo hasta hoy. Y cuando yo voy a esa comparación y logro entender que esto es mejor, entonces yo tomo una decisión de volver mis pasos hacia eso que es mejor. Considerar es pensar sobre algo analizándolo con atención. Es reflexionar sobre los diferentes aspectos de nuestra vida, evaluar posibilidades que tenemos hacia adelante y tener en cuenta opiniones para tomar decisiones plenamente convencido. Mateo capítulo 2, verso 1. Fíjense en algo que dice allí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, estamos pronto, ¿no es cierto?, a recordar una vez más que un día, que en la hora señalada por el Padre, cuando el cielo y la tierra se unió en el Kairos de Dios, Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra, nacido de mujer, vino como hombre, sufrió y padeció como hombre, tomó la forma de siervo siendo Dios y fue a una cruz a morir, a derramar su sangre y a entregar su cuerpo para el perdón de todos nuestros pecados, para que la justicia que Dios exigía desde su trono de justicia se aplicara sobre su cuerpo y que nosotros, por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, alcanzáramos perdón de pecado y salvación y vida eterna. Entonces un día Jesús estuvo en esta tierra. Dios hecho hombre vino y caminó entre los hombres. Y eso es lo que recordamos. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que nos gozamos. Yo muchas veces difiero con muchos
Yo no digo se celebro el cumpleaños de Jesús, porque Jesús no nació, Jesús es Dios, Dios es eterno. Él no nació nunca, Él es, desde siempre y para siempre. Él no tiene una fecha de nacimiento. Lo que yo celebro es que Él vino a esta tierra. Él vino. Jesús vino. Y faltan pocos días para que el mundo cristiano, en medio de tantas controversias, si nació, no nació, si por qué se celebra, no se celebra, eso no es tan importante. Lo importante es que Jesús vino a esta tierra. Y como dijo mi hermano recién en la oración, cuando Él se fue, Él dejó el Espíritu Santo en nuestras vidas para dar testimonio de que Jesús vive y que Jesús regresará pronto a buscarnos a cada uno de nosotros. Pero mientras Él regresa, tú y yo tenemos que vivir una vida aquí en la tierra. Tenemos que desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Tenemos que llevar adelante nuestras obligaciones como empleado, como empleador. Tenemos que llevar adelante nuestros roles como padre, como madre, como hijo, como un ser social. No nos podemos esconder dentro de un templo, ni encerrarnos en una cueva, esperar que Jesús regrese. Tenemos que vivir la vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana, cada uno de nosotros debemos transitar caminos y tomar decisiones. Como estos reyes que se enteraron que el rey de los judíos había nacido y tuvieron que inquirir qué camino seguir, qué señales seguir, qué decisiones tomar. ¿Para qué? Para ir en busca de ese rey, para ir a encontrarse con ese rey. Y ellos eran conscientes de que si no seguían las señales adecuadas y si no iban por el camino correcto, nunca se iban a encontrar con el rey. Eso me hace pensar a mí. Si yo no voy por el camino correcto y no tomo las decisiones correctas y no le presto atención a las señales que hay alrededor de mi vida, nunca podré encontrarme, nunca podré, ¿no es cierto?, tener una conexión diaria con mi rey. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos para llegar a Jesús. Tú debes seguir las señales correctas. Tú debes transitar el camino correcto. Tú debes tomar las decisiones correctas. Y como igual a los magos, llegar a Jesús es una mirada y es un camino de fe diario. No es de una vez y para siempre, es diario. Así como decimos que la salvación es personal y como la adopción como hijo de Dios es personal, así también la bendición, el reino de Dios es personal. Cada uno tiene en el reino de Dios lo que quiere tener. Cada uno posee en el reino de Dios lo que quiere poseer. Cada uno disfruta en el reino de Dios lo que quiere disfrutar. Porque aquí la palabra de Dios dice que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual nos corresponde. Por eso, para experimentar una mejor calidad de vida en Jesús, no en el dinero, no en la fuerza, no en la tradición, no en la religión,
no en tus emociones, no en tus sentimientos, sino que experimentar una mejor calidad de vida en Jesús por la fe, tenemos que hacer lo que decía el salmista en el Salmo 119, 59. Considerar nuestros caminos. Considerar las decisiones que yo estoy tomando. Dejar de lado a Jesús, dejar de lado la palabra del Señor para seguir otro camino o para tomar otras opciones es declarar con convicción y certeza de que Jesús no basta para mi vida, que Jesús no es suficiente. ¿Se da cuenta? Porque considerar es eso. Es mirar otra opción que es mucho mejor de lo que yo hoy estoy experimentando. Y si nosotros miramos atrás, ¿no es cierto? Y en algún momento hemos dejado de lado a Jesús, su palabra, entonces hemos dicho de alguna manera que las otras opciones son mejores que Jesús. Porque Jesús no puede satisfacer todo lo que yo quiero y lo que yo deseo. Pero bien dice su palabra, separado de mí, nada puedes hacer. Separado de mí, nada puedes hacer. Separado de Jesús, no de una religión, de una relación diaria. Porque de eso se trata la vida cristiana, de vivir el cristianismo. Desde los valores y los principios que Él nos muestra a través de su palabra. No somos mejores que nadie, somos mejores porque Dios, Jesús, está en nuestra vida. Él hermosea nuestra vida, Él hermosea nuestro rostro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que Dios no nos lo haya dado? Si todo proviene de Él. ¿De qué me puedo jactar yo? De nada. Por eso, para experimentar esa calidad de vida, y que muchas veces esa calidad de vida está dentro de una depresión económica, muchas veces esa calidad de vida está dentro de un problema familiar, muchas veces esa calidad de vida está dentro de una enfermedad, muchas veces esa calidad de vida está dentro de una separación matrimonial, muchas veces de una pérdida de un hijo, la pérdida de una esposa, la pérdida de un esposo. Para experimentar una mejor calidad de vida, no significa la ausencia de problemas. No significa eso. Experimentar la mejor calidad de vida significa que en medio de esos problemas yo tengo la fortaleza, la fe, la paz, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza y sobre todo la firme convicción de que Dios está conmigo. Y que aunque yo no entienda por qué paso lo que paso, Él tiene control de todas las cosas. Entonces la mejor calidad de vida se traduce ¿en qué? En un rostro alegre, en una sonrisa dibujada en tu cara, en una mano extendida para animar y consolar a los demás. Y todos te ven y dicen, pero hermano, vos estás pasando por una situación que te está haciendo percha. ¿Y cómo podés estar así? ¿Cómo podés decir? ¿Cómo podés hablar? ¿Cómo lo podés hacer? Y es donde nosotros decimos, es que no soy yo, es Cristo que vive en mí. Como dijo Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Es su Espíritu el que me vivifica. Es su Espíritu.
Entonces, mi hermano querido, es bueno prestarle atención a lo que el salmista decía: consideré mis caminos. ¿Y qué dijo el salmista? Y la verdad que al considerar esta otra opción, volví mis pasos hacia ti. Volví hacia ti. Volver hacia Él es volver a orar, es volver a congregarte, es volver a leer la lectura, es volver a servir al Señor, es volver a amar a Dios, es volver a amar al hermano. Es volver, ¿no es cierto?, a adentrarte en el servicio activo de las cosas del Señor. Es volver, porque esa es la mejor opción que nosotros tenemos. Judas, no el Iscariote, sino el apóstol, el discípulo del Señor. Judas, capítulo 1. Verso 11. Me pasó algo curioso en esta semana. Leyendo nuevamente la Biblia y salteando los libros, leyendo un poquito acá, un poquito allá, no los evangelios, Hechos de los Apóstoles por adelante, las cartas pastorales. Un hecho curioso, un hecho bastante curioso. Lo escuchaba Pedro predicar. Cuando le digo le escuchaba, no es que Pedro me hablaba, ¿no? Y me decía, oh, tú a predicar. No, no. Cuando leía lo que Pedro decía, lo que está escrito, yo escuchaba a Pedro hablar, predicar. Lo escuchaba a Pablo predicar. Y en ningún momento en sus mensajes ellos hablaban del ciego Bartimeo. En ningún momento habló de María y Marta. En ningún momento ellos hablaron de Jesús y la multiplicación de los panes, Jesús calmando las tempestades. Y entonces la pregunta que yo me hice hacia el interior y al espíritu es: ¿por qué ellos no hablaron esas cosas si hace poquito han estado con Jesús? ¿Por qué no hablaban de esas cosas como nosotros, los pastores en las iglesias evangélicas? ¿De qué hablamos? Oh, de la samaritana. Oh, hablamos de Betesda. Oh, hablamos del paralítico. Oh, ¿saben por qué? Porque esas predicaciones, es lo que yo entendí, muchas veces tocan las emociones y los sentimientos de la gente. Porque dígame, ¿quién no tiene necesidad aquí? Yo soy el primero que la tengo. ¿Alguien tiene necesidad aquí? En el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la familia, en la economía. Todos la tenemos, ¿sí o no? Pero ¿por qué Pablo y Pedro y después, ¿no es cierto?, los demás no predicaban sobre estas cosas? Y es lo que yo entendí en ese momento en mi relación con mi Señor, que ellos no necesitaban predicar esas cosas, porque ellos estaban convencidos de que esas cosas ya las teníamos, porque Cristo estaba sobre nuestras vidas. Pero que lo que la iglesia tenía que aprender es
a caminar el camino correcto y a tomar decisiones correctas para que todo aquello que en Cristo ya era para la iglesia lo pueda experimentar. ¿Por qué necesitas vos que yo te diga que Dios te va a sanar esta noche? Si vos ya sabes que Dios ya te sanó de tu dolencia. ¿Por qué necesitas vos que yo te diga que Dios es tu proveedor, te va a abrir las puertas de los cielos, que la plata y todo lo demás? Si vos ya sabés esas cosas, ¿o no las sabés? ¿Las sabés o no las sabés? Las sabés. Entonces no necesitamos tanto saber lo que Jesús puede llegar a hacer en nuestra vida, sino lo que necesitamos saber es qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder apropiarnos de esas promesas. Lo que nosotros necesitamos hacer. Lo que tú necesitas hacer. Pero es que los otros mensajes son mejores, ¿no es cierto? Más emocionales, más emotivos. No digo que no hay que predicarlos, sí hay que predicarlos. Pero ¿por qué Pablo y Pedro no predicaban de esa manera? Porque era necesario consolidar la fe de los cristianos. Era necesario enseñarles cómo debían de conducirse en la iglesia y cómo debían de conducirse en el mundo. ¿Para qué? Para ser columnas y baluarte de la verdad de Dios y para que Dios pueda manifestarse a través de la vida de los hermanos. Por eso, esta noche quiero compartirte Judas capítulo 1, verso 11. A partir de, miremos el verso 3 para que podamos entender claramente el verso 11. El título en algunas Biblias dice ahí arriba, falsas doctrinas y falsos maestros. Falsas enseñanzas, falsos maestros, enseñadores. O sea que ya se nos está advirtiendo de que existe el riesgo de que nosotros estemos escuchando doctrinas y estemos prestando oído y atención y estemos siguiendo a maestros que ante los ojos de Dios son falsos, no son verdaderos. Pueden ser muy elocuentes, pueden ser muy motivadores, o pueden manifestar mucho poder, milagro, pero cuidado. Dice el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación. Fíjense, Judas está diciendo, tenía en mente hablarles sobre la salvación. Es como cuando un pastor, ¿no es cierto? Nosotros algunas veces nos paramos aquí y le decimos, la verdad, hermano, que tenía un mensaje esta noche para la iglesia, pero el Señor lo cambió totalmente. O sea, me había pensado hablarle de esto, pero el Señor dijo, no quiero que hables de eso ahora, quiero que hables de esto ahora, porque esto es más importante. Entonces Judas le está pasando esto, dice, yo tenía pensado escribirle acerca de la común salvación, pero me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contiendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
¿Por qué no es necesario que te hable de la salvación? Porque ya sos salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Pero ¿cuántos necesitan contender todos los días por la fe que les ha sido dada? ¿Cuántos? Yo soy el primero. Yo soy el primero. Yo necesito contender. ¿Pero contra quién? Contra las falsas doctrinas, contra los falsos maestros, contra el falso camino que muchas veces sigo, contra las falsas decisiones que tomo, contra las falsas emociones, con los falsos sentimientos que vienen a mi vida y que me llevan a tomar decisiones que me posicionan o sitúan en un lugar que quizás de pronto me hace cuestionar y digo, oh Dios, ¿y dónde estás tú? Y Dios dice, yo sigo sentado en un trono de justicia. El problema es que tú estás en el camino equivocado. El problema es que tú te has corrido en una dirección equivocada. Yo sigo estando en el mismo lugar que he estado desde el principio, dice Dios. Pero quien se ha apartado eres tú. Por eso el salmista dice, consideré mis caminos. Consideré mis caminos. Para romper un poquito el hielo, mira el que está al lado, dice, hermano, considera tu camino. Si vas bien, decile, seguí para adelante. Si te das cuenta que estás mal, volve tus pasos hacia el Señor. Decíselo, volve tus pasos hacia el Señor. Judas dice, es necesario contender por la fe. Es necesario que sostenga, es necesario que tengas firmeza, es necesario que tengas convicciones. ¿Por qué? Verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los falsos maestros, con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos movimientos. Satanás se disfraza de ángel de luz, sus demonios también. Han entrado. ¿A dónde han entrado? ¿A dónde? A la iglesia, al templo, al lugar de la reunión, al lugar de la instrucción. Ah, bueno, pastor, pero yo solamente voy a la casa va Padre, ¿no? Yo voy solamente a esa iglesia, no voy a ninguna otra iglesia, ¿no? Pero escuchás predicación de este, enseñanza de este, canciones de este, escuchás mil y un mensaje a través de las redes. ¡Wow! ¡Wow! Cuidado, falsos maestros, falsas doctrinas. Y ahora sí vamos al verso 11. Ay de ellos, dice. Este ay de Judas me hace acordar al ay que Jesús dijo. Ay de ti, Corazín, Corazín. Ay de ti. Si allá se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron hace rato, aquellos ya se hubieran arrepentido, pero tú por la dureza de tu corazón no entiendes, dijo Jesús. Ay, dijo Jesús, un lamento, un dolor de adentro. Ay, dice Judas, ay de ellos. ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín.
y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. En este pasaje el apóstol Judas advierte sobre 3 acciones, actitudes, caminos que llevan al creyente a alejarse de Dios, que te llevan a ti a alejarte del Señor. Cuando no consideras tu camino, y quizás en ese camino y en esas acciones y en esas decisiones tú estás cometiendo los mismos errores que cometió Caín, que cometió Balaam y que cometió Coré. Acciones y decisiones que lo alejan de Dios. Pero el Señor dice: alejado de mí nada puedes hacer. O como dijo Pablo: pero temo que sus sentidos hayan sido extraviados por el engaño, por falsa doctrina, falso maestro, hayan sido engañados por sus emociones, sus sentimientos, sus necesidades, sus urgencias, hayan sido engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque muchas veces cuando vemos que las cosas no nos funcionan, nosotros queremos darle una manito a Dios para que apure las cosas. Y entonces caminamos caminos incorrectos, tomamos decisiones incorrectas. Estos hombres mencionados aquí fueron personas que vivieron y actuaron de una manera equivocada en medio de su generación, lo cual les impidió a ellos cumplir con el propósito de Dios en medio de su generación. Dones, talentos, capacidades, llamados de parte de Dios. Como tú, como yo, con propósito aquí en la tierra, con una obra a realizar, un ministerio a desarrollar. Pero por no considerar sus caminos, fueron extraviados. Se apartaron, perecieron. Tres nombres: Caín, Balaam, Coré. Cada uno de ellos representa una actitud. Y eso es lo que muchas veces tenemos que mirar nosotros, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué voy a donde voy? ¿Por qué no voy a donde no voy? ¿Por qué? Eso es convicción, eso es certeza. No somos como Vicente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. No somos como Vicente. Nosotros no vamos detrás de todo el mundo. Nosotros vamos tras de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Escuchamos su voz y le seguimos. Yo no sigo a otra oveja. Yo sigo al pastor de las ovejas. Amén. Yo sigo al pastor de las ovejas. Ah, sí, pero ¿por qué, pastor? Aquel hermanito, él va. ¿Qué te importa si él va o no va? Seguí a tu pastor. Si ese hermanito va o no va, él dará cuenta a Dios de a dónde va y por qué no va. Procura vos vivir una mejor calidad de vida que redunde en beneficio de toda tu familia. Caín, Balaam y Coré representan una actitud peligrosa que amenaza seriamente nuestra relación con el Señor.
Y si nosotros no somos capaces de examinar y ver que esas cosas están presentes en nuestra vida y no nos arrepentimos y persistimos en ella, escúcheme bien, la buena noticia que le voy a dar, tarde o temprano la justicia de Dios va a caer sobre su vida. Porque Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, corrige. Porque Él te va a presentar una mejor opción y te va a decir: Tomás, ese no es el lugar ni el camino que debes andar. Esto es mejor para ti. Esto es mejor, Tomás. Por eso Pablo decía: hijito mío, por los cuales sufro nuevamente, dice, dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Rapidito se lo voy a leer. El camino de Caín, ¿qué simboliza? Simboliza la envidia y el resentimiento. Envidia y resentimiento. Caín se dejó consumir por el odio hacia su hermano Abel. Y el Señor Jesús nos advierte de estas cosas cuando Él dice: cualquiera que llame necio a su hermano, es reo de. Cualquiera que llame necio a su hermano, que llame tonto, estúpido. Caín se dejó consumir. ¿Cuántas veces permitimos que la comparación y el orgullo siembre raíces de amargura en nuestro interior? ¿Por qué? Porque el otro tiene, porque al otro se bendice, porque al otro le va, porque otro, y a mí todavía no me toca, y entonces comienzo a amargarme, comienzo a resentirme, me resiento con Dios, me resiento con el hermano. Y nos olvidamos que Dios busca un corazón humilde. Y su palabra dice que no haya raíz de amargura en nuestra vida que nos impida alcanzar la bendición de Dios. Consideré mi camino. Hay envidia, hay resentimiento, hay enojo, hay broncas guardadas contra mi hermano, contra mi esposa, contra mis hijos, contra mi padre, contra mi patrón, contra mi empleador. Reflexiono, considero. Pero también Caín se rebeló sin reserva contra la voluntad revelada de Dios en cuanto al sacrificio que debía de ofrecer. Caín le trajo lo mejor de la tierra a Dios. Y Caín, como Abel, sabían que lo mejor que podían ofrecerle a Dios era un corderito. Pero Caín dijo: no, a mí no me interesa eso. Está bien la palabra de Dios, Dios dice esta cosa, pero yo creo que esto es mejor. Yo voy a vivir como yo quiero, total no le hago daño a nadie, yo voy a pensar lo que yo quiero, yo voy a sentir lo que yo quiero, yo voy a ir a donde yo quiera. Me rebelo contra la voluntad de Dios. Entonces Jesús ya no es Señor, yo me convierto en el Señor. Porque yo decido qué hablar, qué pensar, qué sentir, dónde ir, dónde no ir yo. Caín se rebeló ante la voluntad revelada de Dios. Caín dijo: lo voy a hacer a mi manera, como yo quiero, como yo pienso, como yo siento. Pablo dijo: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, puro, agradable a Dios, que es tu culto
racional. No es que tú vas a venir al culto, ¿no es cierto?, a presentar un sacrificio como tú quieras, en la condición que tú quieras. Porque lamentablemente, hermanos queridos, muchas veces podemos ser ofrenda de olor extraña ante la presencia del Señor. Y que la alabanza y la adoración a Dios que nosotros le damos en este lugar, las manos levantadas y todo lo demás, es olor extraño ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presentando nuestro sacrificio de alabanza a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros pensamos. Hay envidia, hay resentimiento, hay enojo contra tu hermano, hay diferencias. Cuidado. Eso no le afecta a Dios. ¿Sabes a quién le afecta? Te afecta a ti. No le afecta al hermano, te afecta a ti. Porque tú te vuelves prisionero de esas emociones, de esas decisiones, de esos caminos equivocados. Tú te apartas, tú te alejas, tú te secas. Porque apartado del Señor no puedes hacer nada. Separado de la vid, el pámpano no puede llevar fruto. No hay paz, no hay gozo. Caín representa un tipo de hombre natural, carnal, religioso, que cree en un Dios y en la religión, pero según su propia voluntad. Yo voy a orar cuando quiera, yo voy a leer cuando quiera, yo voy a ir al culto cuando quiera. Para mí lo primero es esto y después la iglesia. No, equivocado. El otro día le decía a una persona que lleva mucho tiempo apartada del camino del Señor. Le decía, vos sabés lo que es bueno para tu vida. Yo no necesito decírtelo. Sí, pastor, pero sabe que esto, que aquello, que esto otro. Sí, todo lo que vos quieras, le digo. Todo lo que vos, en todas las cosas, todas las que vos me digas, en todas tenés razón, le digo. Pero déjame que te diga una sola cosa, le digo. 6 días trabajarás. El 7º te cansarás y lo consagrarás para tu Señor. ¿Cuántos días, le digo, te está exigiendo el Señor que le consagres? ¿Cuántos días, le digo? 1 día. Y justo en ese día, que no puedo ir porque llueve, no puedo ir porque hace calor, no puedo ir porque viajo, no puedo ir porque vino mi familia, no puedo venir porque esto, porque comí demasiado, me agarró dolor de panza, justo ese día. Pero de lunes a sábado viví la vida loca. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias. No es Dios el que falla, eres tú. Que estás caminando un camino incorrecto, que estás tomando decisiones incorrectas. 1 día. Un día. No dejes de congregar. ¿No dice así? No dejes de congregarte. 1 día. Pero cuando vos ese día que tenés tu cita con el Señor, te vas a otro lugar, ¿qué estás diciendo? Esta opción es mejor que esta. ¿Sí o no? Esta opción es mejor que esta. Y esto no es religiosidad, ni fariseísmo, ni nada, querido. No, no. Esto es vida para nosotros. La bendición de cuerpo. Mira cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos y en armonía, porque allí Dios envía bendición. Esta noche cae una bendición sobre este lugar, para el cuerpo, para nosotros, los que estamos aquí. Entonces Caín cree en un Dios y en una religión, pero según su propia voluntad.
y rechaza el cómo acercarse a Dios y cómo disfrutar de la redención efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces el camino de Caín representaría la envidia, el resentimiento, la rebeldía contra la voluntad del Señor. El cuestionar el cómo. Pero ¿por qué tiene que ser tan así? Pero no es que hay que orar tanto, no hay que leer tanto la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué hay que hacer esas cosas así? Ya se manifiesta tu rebeldía. Jesús dijo: Padre, he venido para hacer tu voluntad, para hacer todo lo que tú me dijiste, todo lo que hablaste a mi oído, todo lo que me viniste revelando en este tiempo, en estos 3 años y medio. Todo eso, Señor, lo hice tal y como tú me lo dijiste. En ningún momento te cuestioné. En ningún momento me rebelé. Aunque eso implicaba caminos de dolor, de humillación, de sacrificio. Pero por su obediencia recibió un nombre que es sobre todo nombre. Por tu obediencia vas a recibir las bendiciones de Dios sobre tu vida. El error de Balaam. Balaam era un profeta de Dios, llamado por Dios para servir a Israel. El error de Balaam nos recuerda los peligros de la codicia. Balaam fue un profeta de Dios que debía hablar en nombre de Dios. Usted y yo somos profetas del Dios Altísimo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Profetizamos, hablamos palabras del Señor. Hemos sido llamados a ser una voz en el desierto. Hemos sido llamados a llamar las cosas que no son como si fueren. Somos la voz de Dios que se expresa en medio de una sociedad. Nos ha asignado una tarea, nos ha impartido el poder del Espíritu Santo para que podamos hacer con efectividad este trabajo. Por eso la pregunta es, al considerar mi camino, ¿en nombre de quién estoy hablando yo en este tiempo? ¿Hablo en nombre de Dios a la gente, a los que están a mi alrededor? ¿O hablo en mi propio nombre, en mis emociones, en mis sentimientos, en mis caprichos, en mi vieja naturaleza? Y en vez de ser una voz que trae luz, es una voz que aporta más oscuridad a los que están en oscuridad. Es como ese refrán que dice: no aclares, no sigas hablando, porque en vez de aclarar, oscureces lo que estás diciendo. ¿Sí o no? Entonces, hay muchos cristianos que no tendrían que hablar, porque lamentablemente lo que hablan oscurecen el testimonio, oscurecen el mensaje del Señor. Y de pronto dicen: pero ¿y ese es cristiano? Así habla, así vive, así se porta, esas cosas dice, se prende en esas cosas. Y uno diría: pastor, pero no es para tanto. Sí, eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, que no es para tanto. Pero sí es para tanto, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Ese no es el camino correcto, esas no son las decisiones correctas, esas no son las palabras correctas. Balaam fue tentado por la oferta de riquezas y desobedeció. Por eso la palabra del Señor dice que los pastores, hay que tener cuidado. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, cuando ve el peligro que hace, huye. Abandona su iglesia, abandona sus ovejas. No se involucra en la necesidad de su gente, porque lo único que lo mueve es la codicia, el dinero.
Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Y yo le aumenté algo ahí. No es que le aumenté a la Biblia, ¿no? A un pensamiento. Y donde está tu corazón estará tu lengua. Tú vas a hablar de aquellas cosas que son preciosas para tu vida. Tú vas a hablar de aquellas cosas que tienen alto valor en tu vida. Tú vas a hablar de aquellas cosas que de pronto a vos, ¿no es cierto?, te emocionan, te llenan. ¿Vieron a los hinchas fanáticos de fútbol cómo hablan con tanta pasión? Tienen su corazón metido en el fútbol, apasionados. Y la lengua y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Donde está tu corazón estará tu lengua. El error de Balaam fue la codicia. Estamos poniendo nuestros deseos materiales por encima de nuestra fidelidad a Dios. Estamos poniendo nuestros deseos materiales por encima de nuestra fidelidad a Dios. ¿De qué te sirve ganar toda la riqueza de este mundo? Tener casa, auto, esto y aquello. Si no tenés paz, no tenés gozo, te gana la impaciencia, no tenés dominio propio. Nunca te terminas de conformarte a imagen y semejanza de Jesús. Somos como los murciélagos. No sabemos si somos roedores o si somos aves, ¿sí? Porque caminan y vuelan. Entonces, murciélagos, Batman, ¿eh? Así somos. Nunca te terminas de definir. El error de Balaam también fue que, razonando desde la moralidad natural y viendo la maldad en Israel, supuso que un Dios justo debía maldecir y castigar a Israel. No tenía que perdonarlo. Me hizo acordar a Jonás con Nínive. ¿Cuántas veces te molesta que tu hermano que anduvo como anduvo por allá, después vino, Dios lo perdona? Y vos decís, no puede ser, pues ¿cómo Dios lo va a perdonar a este? Este ha hecho la vida loca, ha hecho lo que quiere, ahora viene de nuevo a la iglesia, levanta la mano, pero Señor, ¿por qué no has mandado fuego? Como dijeron los discípulos, ¿no? Señor, ¿no quiere que pidamos fuego del cielo y que los consuma? ¿Cuántas veces te pegas a la ley, a la justicia, y quieres ser el juez para determinar castigos sobre tus hermanos que en su debilidad han fallado, se han equivocado? ¿Quién somos nosotros para decir, Señor, ese no merece tu perdón? Ese no merece que tú lo bendigas. Ese no merece que tú le bendigas. No le merece. ¿No ve, Señor, lo que hace? ¿Dónde anduvo? ¿Qué anduvo haciendo? Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor dice, no murmures de tu hermano, porque el que murmura y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino te conviertes en un juez. Y hay uno solo que es juez. No somos jueces. Balaam dijo, hay que maldecirlo a Israel. Sí, porque Israel se está portando mal, es cierto. Hay que bendecirlo. Dios le dijo a Balaam, no vas a maldecir, vas a bendecir a Israel. No, ¿cómo es eso? Entonces el rey impío le ofreció plata para que maldiga a Israel y desobedeció a Dios. Por eso Balaam también es sinónimo de codicia. Balaam es un tipo de los siervos
de Dios que exponen la palabra, pero exponen la palabra en aras de la ganancia, de la fama, del aplauso, del prejuicio. Hombres que corrompen la palabra de Dios, refinan su significado, la rebajan a la palabra para que se adapte a las pasiones de los libertinos. ¿Por qué? Porque no hay que ofender el oído de la gente. No hay que hablarle de santidad, no hay que hablarle de sacrificio, no hay que hablarle de renuncia, no hay que hablarle de estas cosas. No vaya a ser cosas que se ofendan, se vayan, nos quedemos sin los diezmos, sin las ofrendas, sin las primicias. No. Adaptemos el mensaje para tener entretenida a la gente. Por eso es que vuelvo yo a esta charla que tuve con el Señor. ¿Por qué Pedro y Pablo? No predicaron de Daniel en el foso de los leones. Si los pobres cristianos estaban siendo comidos por los leones allí, estaban siendo perseguidos, estaban siendo quemados. Y Pablo y Pedro predicaban sobre santidad, fidelidad, certeza, convicción, entrega, sacrificio, renuncia, conversión, arrepentimiento. Pero ¿por qué no nos habla algo más bonito? Porque el evangelio no hay que rebajarlo, hermano querido. Porque a vos no te costó nada estar aquí disfrutando. Al Hijo de Dios le costó su vida, derramó su sangre, padeció, fue humillado. Él pagó un alto precio por tu salvación y por tu perdón. Y si Él pagó un alto precio, Él puso en alta las demandas para vivir dentro de este reino. No rebajes el evangelio, no lo acomodes a la vida de las personas, no lo acomodes a tu vida, a tu conveniencia. No lo acomodes, no lo acomodemos a nuestra conveniencia. Como dijo el apóstol Pedro, juzgar vosotros a quién es necesario obedecer, a Dios o a los hombres. Quien te llamó es Dios, quien te dio un mensaje es Dios, no los hombres. Aun cuando tengas que confrontar a alguien que esté equivocado, hazlo en el espíritu correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto, como Pablo hizo con Pedro. Contendió firmemente con Pedro, porque Pedro en su hipocresía estaba arrastrando a muchos creyentes. Y siendo Pedro un referente de la iglesia primitiva, Pablo le dijo: Pedro, deja de ser un hipócrita, porque en tu hipocresía tú estás llevando a todos los otros hermanos pequeños, nuevos, también a ese camino. No rebajes, no rebajemos el evangelio. La buena noticia es que si crees en Jesús serás salvo. Pero para poder creer en Jesús primero tienes que arrepentirte de haber creído en tantas otras cosas antes de creer en Jesucristo. ¿Entiendes? Arrepentimiento. Pueden pasar los músicos. Por último, la rebelión de Coré. Coré nos confronta con la desobediencia y la arrogancia. Escuche bien esto. Desobediencia y arrogancia. ¿Contra quién? Contra las autoridades establecidas por Dios. Coré se rebeló contra la autoridad de Moisés. Y por esa rebeldía, juicio de Dios cayó sobre él y sobre toda su familia. La palabra dice: sujetaos a vuestros pastores.
¿Quién es pastor? ¿Qué es pastor? Vamos a sujetar. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? No le hagas caso al pastor. ¿Por qué tienes que sujetarte a tus pastores? Porque ellos velan por tu alma. Porque ellos oran por ti. Porque ellos te cuidan. Muchas veces, y perdón por lo que voy a decir, yo me he encontrado muchas veces orando por otros de la iglesia y me he olvidado de orar por mi propia familia, porque era tanta la carga por los otros. Pero sabía que el Señor estaba cuidando a mi familia, aunque yo no orara por ellos. Muchas veces como pastor he pasado más tiempo atendiendo situaciones de fuera de mi familia que a mi propia familia. Muchas veces como pastor he pasado más tiempo escuchando problemas de la iglesia que escuchando los problemas de mi propia familia. ¿Y cuál es el resultado? Desobediencia, insujeción. Que lleve la punta al pastor. Sujetaos a vuestros pastores, toda autoridad es establecida por Dios. Tened por alta estima a aquellos que enseñan la palabra, aquellos que velan por vuestras almas, que oran por ustedes. El pecado de Coré fue la negación de la autoridad de Moisés como portavoz elegido por Dios y la intromisión en el oficio del sacerdote. Eso me hizo pensar en María, cuando quiso ocupar el lugar de Moisés, lepra vino sobre su vida. Me hizo acordar a Absalón, el hijo del rey David, cuando le dijo, el rey está muy ocupado, no es necesario que hables con el rey, habla conmigo, yo te voy a atender, yo soy mejor, yo te voy a dar un mejor consejo. No le llevé apunte al pastor, así murió enredado en sus pelos. Me hizo acordar a Saúl, siendo rey de Israel. Quiso ocupar un oficio de sacerdote que no le correspondía, que era de Samuel. Y por intrometerse en algo que no debía de hacer, perdió su reino. Y Dios dijo, has perdido tu reino porque me he escogido un varón conforme a mi corazón, a David. El pastor, lleve el apunte. Pastor dice a las 8, vamos a la hora, vamos 8:30, 9, no hay problema. Pero el pastor dijo, no lleve el apunte al pastor. Dios es bueno. Sujétate a tu pastor. Y no estoy haciendo una defensa de mi pastorado, hermano. Ya llevo 27 años acá, ya 28 años como pastor. Ustedes me conocen mejor que nadie. Comenzamos juntos esta congregación. Mi hermano querido, Caín, Balaam, Coré, son historias de vida que nos invitan a nosotros como al salmista a considerar nuestros caminos. ¿Estamos cometiendo esos mismos errores hoy? ¿Estamos haciendo esas mismas cosas que ellos hicieron ayer? Si lo estoy haciendo, es tiempo hoy de volver. Como dijo el Señor, paraos en los caminos, deteneos, preguntad por la senda antigua y volved a ella. El Oscar el domingo dijo, has dejado tu primer amor. Y cuando nosotros dejamos nuestro primer amor es porque nos enredamos en amoríos con otras cosas. Cuando yo engaño a mi mujer con otra mujer, ¿por qué? Porque yo he dejado mi primer amor con mi mujer para enredarme en amorío con otras mujeres. Y la mujer con el hombre lo mismo.
Y el hombre con la sociedad lo mismo en las distintas cosas de la vida. Cuando dejamos nuestro primer amor nos enredamos en otros amoríos. Y la palabra del Señor dice que hemos sido desposados con un solo esposo. ¿Cuántos esposos tenemos? ¿Cuántos esposos tenemos? Uno solo, Jesús. Jesús. Él es mi primer, mi segundo, mi tercero, mi último y mi eterno amor. Amén. Él es todo. Entonces esta historia de vida, hermanos queridos, nos invitan a examinarnos. Dios nos llama a apartarnos de estas actitudes, acciones o caminos que quizás podemos estar transitando en este momento. Él nos invita a seguir el sendero de la verdad y la obediencia. Es un desafío diario, pero también es una oportunidad para demostrar nuestra fe en su propósito perfecto y caminar por el verdadero y único camino de la libertad que nos lleva a disfrutar de una vida plena, abundante, aquí y ahora. Puedes poner de nuevo el Salmo 119, verso 59. Nos ponemos de pie un segundito, por favor, todos. ¿Ya lo tienes? A la cuenta de 3 podemos leer juntos este pasaje. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Consideré. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. ¿Hay algo mejor que Jesús para tu vida?